Muchas gracias por seguir ya aquí en su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Proyectate Radio. Los invito para que se conecten. Si ustedes quieren ver este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo a través de Facebook en Impulsando el Derecho, en YouTube e Instagram estamos como Impulsando el Derecho MX. Si quieren escribirnos a nuestro número WhatsApp, háganlo al 5581 88 37 57. Les repito el número 5581 88 37 57. Pues bien, ya estamos en la sección El Poder Acusatorio. Hoy nos acompaña el licenciado Shell Rodríguez, el licenciado Moisés, nos acompaña en la conducción. Tenemos a un súper invitado especial como lo es el abogado Óscar Lugo Alvarado, y hoy vamos a abordar el tema sobre el lavado de dinero. Bienvenido, abogado, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Moisés, hoy tenemos un tema muy interesante, sin duda. Así es, el tema del lavado de dinero es bastante interesante, en el sentido de que puede abarcarse de manera procesal, sí, pero también se puede abarcar en las técnicas de investigación. Okay. Por tanto, pues aquí tenemos al licenciado Lugo, sí, que nos va a hablar al respecto. Excelente. Shell, ¿cómo estás? Muchas gracias por otra vez por vernos por aquí. Muchas gracias, maestro Óscar. Yo quiero abordar la primera pregunta para iniciar el tema. ¿Qué bien jurídico protege la norma de obtención o operaciones de recursos de procedencia ilícita, maestro? Ok, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación hecha a su programa. Y bueno, pues atendiendo a este punto, primero, antes de dar contestación a la pregunta que me acabas de hacer, quisiera nada más puntualizar. Comúnmente se conoce como el lavado de dinero. Sin embargo, en nuestra legislación, realmente el nombre correcto es lo que tú acabas de decir: operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, pues en específico es un delito que dice, bueno, la gente quiere o cree entender realmente en qué consiste este delito, que dicen, bueno, es dinero que viene de algún delito, pero es mucho más complejo, es muy compleja la redacción que nos hace nuestra legislación y la interpretación que se hace de manera nacional e internacional, porque todavía estamos un poquito alejados de eso. Y, por ejemplo, contestando a tu pregunta, ahora sí en específico, yo quisiera mencionarte que hay gente, hay juristas y hay doctrina que todavía no se pone de acuerdo cuál es el bien jurídico que protege la norma. ¿En qué sentido? Hay quienes dicen en específico que es la economía nacional donde se está afectando el bien jurídico. Sin embargo, de los economistas que existen y que han escrito sobre este delito, sí, no han manifestado en específico si hay una afectación. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que mayor lava dinero. Sí. Mayor lava dinero y sin embargo no hay afectación, sino todo lo contrario. Entonces, creo que por ahí hay un posible error. Quisiera atreverme a decirlo. ¿Por qué? Porque yo estoy casado con otra postura. Nuestro Código Penal Federal, si no me equivoco, es el título 23º, precisamente el artículo 400 bis, que es donde está ahí tipificado. Ahí, solamente en ese título, se encuentran dos tipos penales: el delito de encubrimiento y el delito de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que protege tanto? Bueno, si estamos hablando que está en ese título, el encubrimiento, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Qué bien jurídico protege? Sí. ¿Cuál es en específico? Pues es la administración de justicia. ¿Por qué? Porque precisamente lo que el sujeto activo del delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita es que trate de ocultar de alguna manera o identificar de alguna manera de dónde proviene ese dinero, ese numerario. Que sea rastreable, ¿no? Exactamente, que eso es lo que lo hace muy difícil. Ese es el trabajo de un lavador. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Entonces, si podemos también atender que en el 400 bis habla de, en algún momento, que debe de haber una denuncia cuando intervienen instituciones financieras. Esa denuncia la hace la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, pues sabemos que es parte del Ejecutivo y que en específico, bueno, hay quienes dicen
que precisamente el bien jurídico es el sistema financiero. Entonces, hay quienes dicen que es el patrimonio, o sea, hay más posibles. Sin embargo, yo me quedo con una postura que es en específico la administración de justicia, porque se encuentra en el título y porque al final no se han podido realmente verificar que si es la economía, si es el sistema financiero, el integrar recursos al sistema financiero realmente afectó al mismo. Entonces, yo desde mi postura estaría diciendo que en específico estamos hablando que es la administración de justicia, el bien jurídico que se protege. Y es que ahí puede ser el punto medular porque, como bien dices, no está afectando a la economía. No hay una afectación a la economía. No. Entonces, ¿qué pasa si no la está afectando, entonces la está fortaleciendo? Y entonces, ¿qué pasa ahí, no, maestro? Bueno, si lo vemos de manera concreta, yo diría, pues sí la está beneficiando, de alguna manera. ¿Qué es lo que está haciendo el lavador, por llamarlo así, el sujeto activo? El dinero sucio, el dinero negro, como se le conoce, precisamente lo está limpiando. Lo está limpiando. Digo, nada más como dato de dónde viene el lavado de dinero. Precisamente nos abocamos entre los 1920 y 1940 con Al Capone. Al Capone, pues sabemos que era un mafioso, era un gángster, cometía delitos, secuestros, extorsiones, entre otros. Hace cúmulo de millones de dinero y lo que él quiere es pues blanquear ese dinero. Entonces, ¿cómo le hace? Él pone una serie de lavanderías, así lavanderías como nosotros conocemos, que lavan ropa, donde se les insertaba una monedita. Y entonces él metía todo su dinero en monedas, y decía que esa era su ganancia. Por eso es que ahora se le llama lavado de dinero. Pero lo que hacía era integrarlo, porque era muy difícil a través de monedas cómo poder percibir el origen de esa moneda, de qué clientes fueron, cuántos fueron, en específico. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que trata de hacer un lavador el día de hoy. Y hablando del buen Al Capone, él no lo detienen por los asesinatos, ¿no? Sino lo detienen precisamente por estas cuestiones de lavado de dinero, ¿no? Son situaciones fiscales, efectivamente. Son situaciones fiscales porque a él, si no me equivoco, dicen, es que usted gasta más de lo que está declarando. Entonces, el fisco prácticamente es el que lo mete a prisión. Muy bien, maestro. Muy bien, maestro. Luego, pues, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a enfocarla de manera procesal. En el artículo 400 bis se habla de productos de una actividad ilícita. Los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existen indicios o certeza de que provienen directa o inmediatamente o indirectamente o representan ganancias derivadas de la comisión de algún delito. ¿A qué se refiere esto? Fíjate, es una muy buena pregunta y es muy complejo por lo que dice el tipo penal. ¿A qué se refiere? Habla de indicios y habla de certeza. Tendríamos que enfocarnos a un punto que es un estándar probatorio. Si nosotros nos enfocamos ahorita al sistema acusatorio, un indicio, pues obviamente no hace prueba. Puede ser un dato de prueba, a la mejor, podría ser a la mejor todavía un medio de prueba. Sin embargo, no es prueba. Un mero indicio, si nos enfocamos a lavado de dinero, un indicio únicamente sería una mera referencia, es decir, una posible denuncia. Una denuncia, pues obviamente no hace prueba, sino obviamente nada más es la referencia. Claro. Entonces, si este artículo 400 bis nos está hablando que a manera de indicio proviene directa o indirectamente por la comisión de un delito, ¿en qué momento es un delito? Estamos hablando de un delito previo. Pero, ¿cuál es un delito previo? Hasta que un juez, en la materia penal, ya ha juzgado a una persona y ha dicho, sí, efectivamente, lo sentencio por el delito que ustedes quieran, delincuencia organizada, robo, trata, el que ustedes quieran. Sin embargo, ahí
ahí entonces tiene el carácter de delito. Antes no puede ser. Okay. Entonces, si habla de indicio y estamos en el proceso penal acusatorio, tenemos algo que es muy fuerte, la presunción de inocencia. Sí. Si es un indicio, la persona que en teoría cometió ese delito todavía no ha sido juzgada, no es cosa juzgada. Okay. Entonces, violenta la presunción de inocencia, en específico esa parte de la redacción del 400 bis. ¿Por qué? Porque precisamente no hay una certeza. Cuando dice indicio o certeza, bueno, entonces si hay certeza en específico, sí. Bueno, entonces ahí sí estamos hablando de que hubo un delito y sabemos en específico, o la autoridad sabe específicamente de qué delito es el que se está hablando. Sí. Es muy importante establecer que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es un delito autónomo, pero requiere de un delito previo, que es al que nos estamos refiriendo. Okay. Es un requisito sine qua non. Sin un delito previo no se puede dar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ok, por ejemplo, maestro. Vamos a hablar de trata de personas. Ok. Aquí hay una persona es acusada, sentenciada por trata de personas. Estamos hablando de un delito previo, de una persona, un sujeto activo por ese delito. Entonces, ya estamos hablando de que sí hay un delito en algún momento. Okay. Entonces, obviamente, ¿quién va a lavar quién va a lavar ese dinero? Ese recurso que se tiene. Puede ser numerario, bienes, muebles, inmuebles, joyas, lo que ustedes gusten. Entonces, tenemos que hablar de... Es más, hay quienes tienen la postura, fíjense, hay quienes tienen la postura de que una persona que incumple con las obligaciones alimentarias ya está lavando dinero. No comparto esa idea, sin embargo, porque ese dinero que le correspondía al menor, porque estaba obligado por una sentencia de un juez civil, al no dar ese dinero, está lavando dinero. Entonces, sí encontramos muchas variantes que hace la doctrina o algunas personas en específico, pero habría que atender bien a esta redacción. No es imposible, ¿no? No es imposible, pero se ve como que muy alejado de la realidad, ¿no? A veces. Sí, exactamente, se ve muy alejado de la realidad. Yo no comparto esto porque a lo mejor la legislación en otros países sí pueda darse así. Sin embargo, como está el nuestro y como está construido, yo no creo que pueda darse ese supuesto. Maestro, ¿quién puede ser el sujeto activo en el delito de lavado de dinero? Mira, eso tiene mucha relación precisamente con lo que estamos hablando. ¿Por qué razón? Y quisiera ser lo más claro posible. El sujeto activo del delito de lavado de dinero, en específico, tiene que ser una persona distinta al del delito previo. Eso es básico. Y ese es el error en que caen nuestras autoridades. Quiero explicarlo de una mejor manera. Vamos a hablar de... Quiero ejemplificarlo. Se habla del gobernador de Veracruz. Lo acusan de lavado de dinero. Él cometió peculado, fraude y varios delitos en específico. Pero él cometió esos delitos, el delito previo, el fraude, el peculado, el que ustedes quieran. Pero él no puede ser el sujeto activo de lavado de dinero. Y la razón es muy sencilla. Estamos hablando de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo si lo imputamos, lo acusamos y
y a lo mejor que fuera sentenciado por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues que a lo mejor en lugar de estarle dando más años, le estamos restando, de alguna manera se le está beneficiando en ese aspecto, no pregunto. Es que aquí sería, ahorita voy a explicar por qué es un beneficio. Bien. Y la verdad es fantástico el error de la autoridad, y lo cometen y lo siguen cometiendo. ¿Cuál es el punto? Él únicamente es autor del peculado, del fraude o del delito previo. Punto. ¿Por qué? Porque si él obtuvo una ganancia económica, dicen que por la acusación que hubo, por la sentencia de 400 millones, hubo un peculado, hubo un fraude por esa cantidad. ¿Qué es lo que hace con esa cantidad? Lo que está haciendo es un disfrute de ese delito previo. Sí. Entonces, él no puede lavar ese dinero, tiene que ser un distinto. ¿Podría ser su esposa? Podría ser su esposa. ¿Podrían ser sus ayudantes, sus hijos, sus primos, quien ustedes quieran? Podrían ser, pero él no puede ser. ¿Cuál es el error que tiene la autoridad? Lo imputa, lo acusa y lo sentencia. No, desconozco exactamente o no tengo claro cuál es la acusación y la sentencia, nunca la pude obtener, pero vamos a suponer que son esos 400 millones, que creo que nada más fue lo que le alcanzaron a comprobar. Sí. Pero vamos a suponer que se robó 1,000 millones. Él ya fue juzgado por, precisamente, por lavado de dinero. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede con esos 600 millones de pesos que se quedó él? Suponiendo que fuera esa cantidad, es solo un supuesto. Es mera ganancia. Eso es lavado de dinero. ¿Cómo es la mejor manera de lavar dinero? Con una sentencia. Con una sentencia. Es el error muy grave en el que recurre la autoridad, la autoridad. ¿Por qué? Porque no están especializados. La FGR debe de tener forzosamente una unidad especializada en análisis financiero. No existe, no la hay. Sí la hay. Bueno, pero según existe, ¿no? No depende de la FGR. Bueno, es que se puede prestar a confusión un punto. Y a que nosotros escuchamos todas las mañanas que está la UIF, donde está el licenciado Nieto frenando cuentas y ese tipo de cosas. ¿De quién depende la UIF? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, él es el encargado de hacer ciertas investigaciones que tiene a su cargo. Pero él no es un ente como tal que pueda integrar una investigación. Procesalmente, un error que comete el día de hoy un ministerio público, las propias autoridades, es precisamente ese punto. ¿Y a qué me refiero? La investigación la hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, pero constitucionalmente también existe la ley orgánica de la FGR. Ellos están obligados y es la única autoridad facultada para la investigación de los delitos. Y nos encontramos en la realidad con que la investigación la hace la UIF. Eso hace excelente que para muchos postulantes salgan precisamente sus clientes sin responsabilidad por eso. ¿Por qué? Porque a la hora que procesalmente, ya sea en la etapa intermedia, o mejor aún, si es que hay jueces que no compren ese criterio, esa investigación la podría uno depurar en etapa intermedia. Bien. En esa etapa intermedia, pues obviamente, ¿cuáles son los actos de investigación que como Ministerio Público Federal o Fiscalía General de la República realizó para integrar esa carpeta de investigación? Nos damos cuenta que únicamente fueron agregados las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, que ahí carecen de una formalidad que en específico es que sea esa investigación por el Ministerio Público. Entonces, si esto rebasara la etapa intermedia y esto se fuera a juicio en específico,
Al hacer ejercicios de técnicas de litigación, ponerle al juez, ya sea evidenciar contradicciones el punto es ponerle al juez y demostrarle que esa investigación nunca fue realizada por el Ministerio Público, sino por persona de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces ahí es donde está el defecto. ¿Qué convierte en eso, ese documento o esa investigación? Sí. ¿Qué es? Es ilegal. Okay. Si es ilegal, entonces no puede ser tomada en consideración para emitir una sentencia. Y todo lo que diga el posible agente de la UIF o el testigo, como tal, el desahogo de la prueba, la testimonial de la persona que esté ahí, pues no será considerado. ¿Por qué? Porque desde su creación, desde su inicio, sí, es ilícito. Entonces, aquí el punto es no violar, primero que nada, el non bis in idem. No ser juzgado 2 veces por el mismo punto, atendiendo a la última pregunta que me hiciste de Santiago. Sí. Y yo creo que sí necesitamos una capacitación, bueno, las autoridades una capacitación más alta, porque en específico sí, es muy difícil. El Ministerio Público, me queda claro, mis respetos en el aspecto de que tienen una tarea muy difícil, sí, y no nada más en el delito de lavado de dinero. Si lo vemos en el sistema acusatorio, en el proceso acusatorio, vemos que tienen una tarea muy difícil. Así es. Las cargas de trabajo, la mala capacitación, la falta de personal, vemos muchas cosas, pero esto que es tan especializado, si no tiene la Fiscalía General de la República personal realmente capacitado en esa unidad especializada, pues obviamente estos asuntos, si no los ven, ese pequeño detalle, no lo ven, van a estarse cayendo esos asuntos. Sí. Entonces, creo que desde ahí hay un problema. Por poner un simple ejemplo, digo, a lo mejor para que nuestra audiencia pueda a lo mejor asimilarlo mejor, hablamos de la maestra Elba Ester. ¿Por qué salió? ¿De dónde provenía el dinero que sí, sus cuentas millonarias? Sus cuentas millonarias. Me queda claro que tenía mucho dinero. Sí. ¿De dónde venía? ¿Realmente era de un ilícito? ¿Ella a quién representaba? A los maestros, los sindicatos de los maestros. Entonces, ¿el dinero era de los maestros? Sí. Sí. ¿Hubo denuncias de fraude del delito que ustedes quieran por ese numerario, por esos recursos? Desconozco de manera específica, pero me queda claro que no provenía, el origen no era ilícito. No era ilícito. Sí. Y en todo caso, si ella fue responsable de algo, fue del fraude, fue del peculado, fue del robo, del que ustedes quieran. Igual, más no de lavado de dinero. Más no de lavado de dinero. Entonces, sigue y habrá muchas personas, son delitos de cuello blanco, como se le dice, derecho penal económico, pero es complejo como el tratamiento que se le está dando en específico a ese delito en la actualidad. Perdone que lo interrumpa, maestro Lugo. Aquí nos encontramos entonces una contradicción, ¿no? Porque si ya teníamos bien claro que el bien jurídico, según su postura, es la administración de la justicia, la correcta administración de la justicia, si nos encontramos con este tipo de vacíos legales al momento de la misma impartición de la justicia, entonces, en realidad, ¿qué bien jurídico tutelado sería el que se estaría afectando, que se estaría agraviando? Porque me queda claro que quieren proteger el bien jurídico tutelado de la administración de la justicia, pero si la autoridad misma es quien en esos vacíos no lo puntualiza, no se cerciora de la conducta que se está cometiendo, entonces, en realidad, ¿a quién se le está afectando? Y me quedo con la misma respuesta que di hace rato. Para mí sigue siendo la administración de justicia. Quedémonos con el ejemplo es un autogol, ¿no? El que está haciendo. Exactamente. Sí, es muy complicado, difícil,
de asimilarlo por las autoridades, así como a lo mejor en este momento terminar de asimilarlo, porque no es el vacío en la ley, es la falta de capacitación. Sí. Es la falta de capacitación, porque si a el Baester o a la persona que tú quieras, ya sea le realizan la investigación, ya sea una denuncia, una querella que haya en contra por un delito, el que sea menos lavado o menos operaciones, entonces ahí sí se estaría administrando justicia. Por ejemplo, enriquecimiento ilícito, ese sí podría ser. ¿Por qué no lo hacen por ahí? Pero lo hacen por el delito de lavado, bueno, de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que me quedo con la administración de justicia, el bien jurídico? Porque nunca se va a demostrar jurídicamente de dónde provino esos recursos. Pues provenían precisamente de fraude a los trabajadores, provenían del erario público. ¿De dónde provenían? Ya no vamos a saber jurídicamente, porque a esa persona ya no vamos a poder juzgarla. Así es. Porque obviamente... Y podría pasar lo mismo con el caso Lozoya, ¿no? Con de Pemex. ¿Podría ser igual? Podría ser muy parecido podría ser precisamente. Bueno, el caso Lozoya, yo estoy seguro que ese asunto va a estar aquí. Primero, a lo mejor es un poco político, aunque realmente sabemos que a nivel Latinoamérica hubo un problema con Odebrecht, y que precisamente en muchos países han sido sancionados, que incluso Lula da Silva estuvo en la cárcel precisamente por esos ilícitos que se cometieron. Pero ellos eran, por ejemplo, autores del delito previo, el delito de lavado. Ellos conocían o no conocían. Ese es el problema en el que va a estar la autoridad para demostrar. ¿Conocías o no conocías? ¿Tienes responsabilidad o no? Pero aquí, obviamente, bueno, a lo mejor en el común de las personas, decimos, no, pues siempre sabe, pues si era el presidente, ¿cómo no va a saber? A lo mejor ahorita dicen, bueno, fue el expresidente Calderón sabía, el expresidente Peña sabía. Pero eso se tiene que demostrar. Claro. Y entonces, ¿quién ordenó? ¿Eres partícipe en el delito previo o tú eres el que lavó el dinero? Entonces, tienen un trabajo muy difícil. Primero, ya hubo un fraude, creo que la mayoría ya sabemos que hubo un fraude. Sí. ¿Quién se quedó con esos recursos del fraude? ¿Fue Lozoya? ¿Fue la mamá de este señor? ¿Fueron otras personas, otros servidores públicos? ¿Quiénes fueron? El trabajo lo tienen muy difícil, eso me queda muy claro. Rastrear el dinero es lo que precisamente es muy difícil en este tipo penal. Gran tarea tienen y seguramente va a haber esos errores todavía por la falta de capacitación en el mismo. Así es. Atendiendo ahorita la siguiente pregunta que va a realizar, nos dice Enrique Jiménez, están hablando de lavado de dinero, así es, con el maestro Oscar Lugo. Dice, ¿cómo frenar el lavado de dinero? Un poquito más adelante nos los va a comentar el maestro. Dice Anabel Molina, si yo tengo mi dinero en el colchón, ¿es lavado de dinero? Híjole, me encanta la pregunta de Anabel Molina. ¿Cuánto tienes? Y que nos pase su dirección. Sí, por favor. Primero contestaré a Anabel y luego a Enrique. Anabel, fíjate, hay un problema también de interpretación de nuestras autoridades sobre el dinero. Y todos los días, todas las personas realizamos actos jurídicos, realizamos actos de comercio. Voy a una tienda, compro un refresco y hago una transacción con numerario. A lo mejor la hago con mi tarjeta de débito si es una tienda departamental. Voy a un estacionamiento y hago lo mismo. En todo momento estamos realizando actos de comercio. Y eso se hace a través de dinero. Si nosotros lo hacemos a través de dinero, yo pregunto, porque desconozco, ¿en qué momento se prohibió el dinero?
No está prohibido el dinero. Si tú tienes tu dinero abajo del colchón, es tu problema. A lo mejor nos enfrentamos a algo. Quiero poner el ejemplo que escuchamos muchas veces en las noticias. Detuvieron a 2 sujetos de aproximadamente 45 años, el presidente Mazarik, en la colonia Polanco, en un vehículo de lujo, y portaban 2 millones de pesos. Los ponen a disposición por lavado de dinero o operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿En qué momento portar dinero es ilícito? Porque atendemos el artículo 400 bis y jamás habla de que el tener dinero es ilícito, si con eso realizamos toda nuestra vida diaria. Entonces, las autoridades lo hacen, quiero pensar que como por una política, que no es política, pero lo hacen de manera preventiva, pero de manera específica, eso está mal, porque si me detienes en mi vehículo con dinero, no precisamente ya hablamos que debe de haber un delito previo. Mi postura es la siguiente, habrá quien diga que no, pero mi postura es, el delito de lavado de dinero jamás se podrá dar en flagrancia, es mi postura. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos un delito previo que debe de cometerse antes del lavado, y yo lo único que traigo son recursos, numerario o lo que ustedes quieran. Entonces eso se va a dar a través de una investigación. Si me dicen, ¿eso es lavado? No, para mí eso no es lavado. No es nada en específico, hasta que se realice una investigación. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando detienen a estas personas, sí, lo que hacen es, a lo mejor es un empresario que ocupa el dinero en efectivo, se me ocurre, para una obra, un edificio en Santa Fe, y va a pagar, como se le llama textual, la raya. Y lo va a pagar. Podría ser, a lo mejor no. A lo mejor es una persona de la central de abastos que vendió 2 millones de pesos. ¿Es creíble? Sí, claro que es creíble. Lo único que hacen esas personas es acreditar la procedencia del dinero para que cuando estés en el Ministerio Público detenido, te lo devuelvan. Pero ya mientras te retuvieron ahí, sí, casi las 48 horas, sí, si bien te va. Tienes tu vehículo a disposición ahí y ese es el problema. Si tienes tu dinero abajo del colchón, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que sí existe, y precisamente hay la denominada ley antilavado. Hay actividades que se les llaman vulnerables. Por ejemplo, la compraventa de vehículos. En la compraventa de vehículos ya no se te permite comprar ese vehículo en efectivo. Joyas, por ejemplo. Notarios, si van a comprar, se hace la compraventa de un inmueble, pues a lo mejor ya no se puede hacer en efectivo, sí hasta cierta cantidad. Se les llama umbrales. Cada actividad tiene la posibilidad de ser en dinero, sí, pero rebasas de cierta cantidad de dinero, ya no lo vas a poder hacer. Tienes que hacerlo a través de una institución financiera, ya sea un cheque, tarjeta de débito, una transferencia electrónica. Eso es lo que hace la ley antilavado. ¿Y eso hace más fácil el rastreo de ese dinero? ¿El que pase por una institución bancaria? Sí, por lo menos te encuentras, en teoría, te encuentras fiscalizado. Bien. Porque precisamente hay personas que no sé, a lo mejor tienen una cuenta bancaria, el banco en específico sabe el manejo de las cantidades de dinero de esa persona. Si yo manejo 30,000 pesos mensuales y de repente manejo 5 millones, prende una alerta en específico. Está obligado el banco a darle aviso a Hacienda. Entonces, una cosa es identificar a la persona, casi siempre se identifica a las personas y posteriormente se les da aviso. Eso dependerá mucho de la actividad que haya. Precisamente la ley antilavado lo único que trata es de hacer una política para prevenir que se esté lavando dinero con alguna de esas actividades.
Esa sí es cuestión de política. Sí. Pero no, en sí, es más, nosotros somos, pertenecemos a GAFI. ¿Qué es GAFI? Grupo de Acción Financiera Internacional. Ese grupo prácticamente colabora a nivel mundial con muchos países del cuales somos parte. Y precisamente hay reglas que dicta GAFI y que dice, bueno, en específico pueden ser estas: identifica a las personas, en otras da aviso para estar verificando el lavado de activos, que también es conocido así, y el financiamiento al terrorismo. Entonces, si haces eso, pues vas a seguir perteneciendo. Sí. No te voy a sancionar, no te voy a decir absolutamente nada. Al hacer eso, nosotros tenemos que realizar las normas, la ley antilavado. Y somos el único país perteneciente a GAFI que precisamente el dinero en algún momento lo prohíbe, pero lo prohíbe precisamente bajo ciertas reglas. Pero en específico GAFI nunca le dijo a México, tú restringe el dinero, okay, como tal, el dinero físico, el numerario. Entonces, eso es una cuestión meramente mexicana, pero que al final no está bien. No está bien porque son todas las transacciones, las hacemos así, en día de hoy. Maestro, en este tipo de delitos, ¿quién tiene la carga de la prueba? Muy buena pregunta. ¿Y en qué punto? Por mandato constitucional, sabemos que el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba. Tiene que realizar toda la investigación y probar que esa persona imputada es responsable, bueno, ya acusada, y tiene que probar todos los elementos, objetivos, subjetivos, normativos, todo lo que tiene que ver con la teoría del delito. Pero hay una parte en la redacción del 400 bis en específico que quisiera yo tocar en algún punto. Dice, son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditar su legítima procedencia. Ahí está invirtiendo la carga de la prueba. Sí. Y no pueda acreditar su legítima procedencia. No, por mandato constitucional, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Entonces, el texto de este artículo, o por lo menos ese último punto, sería inconstitucional. A mi parecer, sí. ¿Por qué? Porque lo que sí está sucediendo en la actualidad es que el juez de enjuiciamiento, porque esto es a nivel federal, no hay tribunales, o no me ha tocado por lo menos ningún tribunal, sí en específico está haciendo que el acusado pruebe el origen de ese dinero. Entonces, para mí, si me lo preguntas de manera personal, eso lo hace en específico inconstitucional. Pero ahorita, hablando de lo que está sucediendo, es de que la autoridad jurisdiccional sí está sentenciando o condenando a las personas si no demuestras el origen ilícito. En la actualidad está pasando algo en específico y tiene que ver con esto. Pongo un ejemplo. Va una persona de origen colombiano, está en la Ciudad de México, está en el aeropuerto y se dirige a su país. Vino aquí y se regresa a su país. Hay momentos, como todos sabemos, que existen lo que es una aduana, y es donde uno es revisado. Sí. Pero normalmente en la aduana es revisado cuando uno entra al país y quiere ingresar, pasa por la aduana y es revisado. Existen los recintos fiscales, también existen los recintos fiscales. Esa autoridad, que es haciendaria como tal, son las únicas personas
que están facultadas para hablar de declaraciones fiscales. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen cuando queremos salir o entrar al país? Que si llevamos más de $10,000 debemos de declararlos, ya sea para ingresar o para salir del país. Entonces, ¿a quién se lo vamos a declarar? A la autoridad haciendaria. ¿En dónde se declara? ¿En la aduana o en el recinto fiscal? ¿Ok? Hasta ahí lo podemos hacer. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que sucede ahorita en los aeropuertos? Vemos deambulando como policías, que no lo son, esa es una función policial, al personal de las aduanas, de los recintos fiscales, y le preguntan, ¿a dónde se dirige? ¿Cuánto dinero lleva? Empiezan a hacer entrevistas, empiezan a hacer actos de investigación que no les corresponde, porque ellos solamente pueden estar en el recinto fiscal o en la aduana. Pero es bien chistoso porque los ves tenemos la puerta para abordar y los ves deambulando. Tienen hasta una mesa y te dicen, pásale para acá, te voy a revisar. ¿Traes o no traes más de $10,000? En el caso de que sí traigas, ok, ¿cuánto traes? Bueno, pues traigo $15,000, $20,000. Aún tienes que pagar una multa. Ok, pagas la multa, vamos a suponer que ese fuera el supuesto, pero cuando está un artículo del 105 del Código Fiscal de la Federación y nos habla de un delito, precisamente que no se declare ese numerario, y habla cuando sea arriba de $30,000. Entonces ahí ya. Ahí habla, pero de un delito que se le conoce como contrabando equiparado. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Trae $35,000, prácticamente, bueno, es sancionable, sí, con pena de prisión, pero el excedente de esos $5,000, o sea, excede de los 30,000, prácticamente los podría recoger la autoridad. Bueno, la sanción sería esa. Pero lo que está haciendo la autoridad en específico es acusar por lavado de dinero. Bien, maestro, desgraciadamente el tiempo se nos viene encima, nos quedan 2 minutos y esperemos que no sea la última vez que nos acompañe, es un gran tema, la verdad. Le invito para que nos dé sus números de contacto, redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues yo pertenezco a un despacho, y podrían ubicarnos en www.abocasil.com, o les dejo como tal mi correo electrónico, sí, es lugofirmalegal@gmail.com, y pues digo, si requirieran de mis servicios, que no se los deseo, pero que en algún momento todos tenemos problemas, ahí están los datos, sí. Ahí están los datos. Excelente, pues muchas gracias, Shell, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos otra vez en un excelente programa, y muchas gracias. Moisés, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, que no sea la última vez. Así es, sí, sin duda un gran tema, los invito para que sigan al maestro Óscar Lugo. Bueno, pues esto es todo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en su programa Impulsando el Derecho a través de Proyectate Radio. Nos vemos el próximo martes de 1 a 3.